Hola comadre, ¿cómo está? Qué bueno que llegó. Hoy vamos a hablar del infarto. Quédese con nosotros porque al final le vamos a contar de una misteriosa enfermedad que era muy letal en México, hasta hace no mucho tiempo, conocida como el repente. Para arrancar callos mezquinos, para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes. Acérquese, Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés. Yo soy Adrián, bienvenidos a Doctor Comadre. No se olviden de suscribirse, de darle clic en la campanita para que les aparezca ahí en su correo cada que saquemos un nuevo video. Y bueno, vamos a entrar en materia. Y es que vamos a hacer una serie de 3 videos, o sea, una trilogía del infarto. Este es el primero y vamos a hablar antes del infarto. Después hablaremos de durante el infarto y finalmente después. ¿Y por qué van a estar interesantes estos Pues videos? para que se interesen y para que tengamos efectos, o sea, para que tengamos ejemplos de la vida real. Y porque en el de después del infarto, pues vamos a analizar el caso del mexicano más famoso que se ha infartado, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me canso ganso. Hay que empezar diciendo que el infarto, la enfermedad cardiovascular en general, o sea, y con eso nos referimos a tener placas de ateroma en el corazón, en el cerebro y en las cualquier extremidades. parte de... Esta enfermedad cardiovascular es el principal asesino de seres humanos del mundo. En el mundo se calcula que alrededor de 7 millones de personas se mueren al año por un infarto. Y pues, o sea, la enfermedad que más seres humanos mata, bueno, pues ya con eso, ¿no? O sea, es... Más que suficiente. Exacto, no se necesita mucho más. ¿Qué es exactamente un infarto? Pues un infarto es la obstrucción de una de las vías o de los vasos sanguíneos en un tejido específico. Puede haber infarto de cualquier parte del cuerpo porque pues los tejidos evidentemente necesitan un flujo de sangre para llevar a cabo sus funciones. Y si se tapa este flujo de sangre, el cacho de tejido que se queda sin irrigación sanguínea se conoce como tejido infartado. Puede haber infarto de cerebro, puede haber infarto de pulmón, puede haber infarto de hígado, puede haber infarto de intestino, puede haber infarto de lo que quiera. sea. Pero ahora vamos a hablar del infarto al corazón. Y es que el corazón es la bomba que se encarga de llevar la sangre llena de glucosa y de oxígeno a todo el cuerpo. Si el corazón no funciona, no le llega sangre a nadie y entonces pues no hay posibilidad de la vida. El corazón, pues típicamente lo dividimos en dos lados, corazón izquierdo y corazón derecho. El corazón derecho bombea sangre a los pulmones para que se carguen de oxígeno, regresan al corazón izquierdo y de ahí son distribuidas a el resto del cuerpo. La arteria más grande del cuerpo, la primera arteria es la arteria aorta. Y de hecho, el primer ramito que sale de esa arteria gigante sale para nutrir precisamente al corazón. O sea, es tan importante que la primera desviación de ese flujo sanguíneo es precisamente para garantizar que el corazón no se quede sin oxígeno y sin sangre. Ahora, si se tapa cualquiera de estas arterias, le deja de llegar sangre y pues evidentemente el tejido muere. Y evidentemente, entre más arriba o cerca del origen de esa arteria se encuentra el tapón, más tejido se queda sin sangre y el infarto es más grande, es más grave. Entonces, no todos los infartos son iguales, va a depender de qué arteria y en qué nivel está ese tapo. Eso es muy importante. Por eso han escuchado que de pronto alguien se infarta y parece que al día siguiente está ahí en el trabajo, bueno, no al día siguiente, pero no es tan grave, y alguien que se infarta y no la cuenta. Esa es una de las muchas diferencias que puede haber, ¿no? ¿Por qué se tapan estas arterias? La enorme mayoría de las veces es por un trombo, y un trombo es una acumulación de plaquetas, proteínas. Es un coágulo que viaja por... ¿no? Sí. Y pues se tapa, llega a un punto en donde tapa. Y otra razón muy importante es la aterosclerosis, que seguro ustedes han oído hablar de este término tan complicado. Y es que, ¿qué es la aterosclerosis? Es una placa que se hace en la pared de muchas arterias, no nada más las del corazón, pero como las del corazón son chiquitas y importantes, se nota más. Es una placa hecha de una placa blanda, hecha de colesterol, que si se rompe genera coágulos. Entonces por eso es, si esta plaquita que normalmente está pues recubierta del mismo tejido del que están hechas el resto de las arterias, pero es más blanda,
Si se rompe, se expone el colesterol que está dentro de la placa o el resto de las proteínas y se tapa. Y es que va pasando el tiempo, se va acumulando más y más de esta placa, ¿no? Empieza a haber inflamación y si se llega a romper por adentro, digamos que el cuerpo reconoce como si hubiera una hemorragia, por así decirlo, y todas las plaquetas van a tapar esa hemorragia para adentro y se tapa. Puede haber otras causas, pero son muy raras. Una que yo creo que vale la pena mencionar es la sobredosis de cocaína. Eso no me lo esperaba. Aquí la constricción que causa la droga pues, tiene el mismo efecto. Aunque la enorme mayoría de las veces sea colesterol, o sea un trombo derivado de que se rompió una placa de colesterol, puede haber otras, son más raras, pero bueno, una relevante particularmente para la gente joven, pues es la cocaína. Ya que vimos qué es y qué lo causa, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sientes cuando te estás infartando. Seguramente hayas oído hablar que es un dolor. Y es un dolor opresivo, es la descripción, ¿no? Es un dolor que siente la gente que lo aprietan, que no puede respirar, como no está llegando suficiente sangre con oxígeno, a la gente le falta el aire y este dolor se puede irradiar. Sí, es decir, puede extenderse o puede parecer que se recorre a otras partes del cuerpo. Las más frecuentes son el brazo izquierdo, el cuello, la parte de atrás de la espalda. Y vale la pena mencionar que no todas las personas tienen los mismos síntomas. No porque una persona no sienta dolor o no porque una persona se le haya irradiado al brazo derecho y no al izquierdo. Ya no es un infarto, ¿no? O sea, el infarto, una vez más, como depende mucho de qué tan alta es la obstrucción y de otras características en la persona, puede dar síntomas diferentes. Y vale la pena mencionar que las mujeres, particularmente las mujeres de edad avanzada, o las personas que viven con diabetes, o los ancianos, justo porque pues, sus nervios están un poquito más desgastados o tienen alguna enfermedad como neuropatía diabética en el caso de la diabetes, la transmisión de ese dolor es distinta. Entonces sus síntomas pueden ser no tan específicos y hay que tener un grado de sospecha un poquito mayor de esto no ser un infarto. Exacto, y puede haber otros síntomas importantes como sudoración, falta de aire, un cansancio extremo, vómito, náuseas. Sensación de reflujo, hay gente que cree que nomás tiene gastritis. Y es muy importante aquí diferenciar entre lo que es una angina de pecho y un infarto. La angina de pecho es cuando nada más se tapa un poquito la arteria porque cuando hay más demanda, es decir, si yo corro o necesito más oxígeno porque voy a subir una escalera, o porque alguien me viene persiguiendo, o por la razón que sea, si tengo poquito flujo de oxígeno, pues voy a sentir que me falta el aire. Si me siento, me descanso, va a pasar. No quiere decir que es una persona sana, pero quiere decir que no se está infartando. Pero si una persona que tiene estos síntomas se sienta y no mejora, o estos síntomas empiezan con alguien en reposo, podemos estar hablando de un infarto. La diferencia exacta entre una angina y un infarto puede ser muy borrosa. De hecho, se necesitan estudios de laboratorio muchas veces para diferenciar una angina inestable, que es la que no se quita con el reposo, de un infarto de verdad. Lo que les queremos decir es, si sospechan que tienen un infarto, y sobre todo si tienen factores de riesgo para un infarto, pues no anden averiguando, no anden viendo a ver si se me quita, a ver si no se me quita, si yo creo que mañana amanezco mejor, voy a preguntarle a la comadre qué me tomo para... No, o sea, es muy difícil distinguirlo. Muchas veces se necesita un hospital. Y si tienen alguno de estos síntomas, particularmente si tienen los factores de riesgo que vamos a mencionar en el otro video, no se esperen, busquen ayuda médica de inmediato. Porque... Aquí nos llega el siguiente punto. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien está teniendo un infarto? Pues, paso número 1, pedir ayuda. Llamar a la ambulancia o llevar a la persona al hospital. Porque la regla de oro en qué hacer si sospecho que tengo un infarto es que el tiempo, entre más rápido consigan la atención que necesitan, entre más rápido consigan diagnóstico y el tratamiento acorde a lo que tengan, más cantidad de tejido de su corazón se va a salvar. Porque una vez que tenemos el infarto, hay que empezar a pensar un poquito a futuro. Casi la mitad de las personas que tienen un infarto se queda ahí. O sea, le dan los síntomas y no les dan ni tiempo. Ni tiempo de que llegue la ambulancia. Ahora, de los que ya llegaron, ¿cuántos quedan vivos al primer mes? Más o menos el 30% de las personas que llegaron al hospital no libran el primer mes. Entonces, de 100 que llegan al hospital, 30 ahí quedan.
Y es que en el hospital podemos hacer cosas, digamos, para destapar esa cañería, ¿no? Podemos o meter un tubito por una de las arterias y destapar, ¿no? Podemos, a la hora que metemos este tubito, inflar un globito en esa cañería como si fuera un plomero, dejar ahí una redecita, Se llama para stent. un stent para que no esa Para prevenir placa, que se cierre otra vez. o podemos dar medicamento para disolver ese coágulo. Entonces, entre más pronto lleguemos, más chance hay de que esa cañería se destape y de que le llegue sangre a esa parte del corazón y no sufra tanto daño. Y no solo pensando en, vamos, por supuesto que hay que pensar en disminuir nuestra mortalidad, pero también hay que pensar que entre más rápido lleguemos, más cantidad de este tejido va a retener su función y por lo tanto disminuir nuestras probabilidades de tener insuficiencia cardíaca. Hay ocasiones en las que a lo mejor uno sobrevive el infarto, pero se murió tanto tejido que el corazón pierde un porcentaje importante de su capacidad y entonces pues quedamos vivos, pero quedamos vivos con insuficiencia cardíaca. Entonces, para prevenir tanto muerte como la probabilidad de que su corazón quede con una función muy menor a la normal, entre más rápido mejor. No se esperen, no se la jueguen. Entonces, lo sospecho, paso número 1, y volvemos a tener énfasis aquí, buscar ayuda lo más rápido posible. Paso número 2. Mantener la calma. La persona que se está infartando, si siente estrés, cuando uno está estresado, necesita más oxígeno porque pues, tu corazón va a latir más rápido. Si esta persona identifica que hay mucho estrés, pues puede salir peor. Entonces vamos a tratar de guardar la calma. Oiga, comadre, ¿y si mi botiquín tiene aspirinas? ¿Le puedo dar una aspirina? Y es que este es uno de los momentos, si no es que el único momento en donde la aspirina de tu botiquín o la que te robaste de la boda de tu mejor amigo funciona. Es decir, esta aspirina la voy a comer, la voy a masticar, sí, para que se absorba más rápido y va a ayudar a un poco a que no se forme otro coágulo, ¿no? Difícil o arriesgado sería decir que va a servir para disolver el coágulo que ya está, pero sí va a evitar que haya otro infarto adicional. Importantísimo cerciorarse de que la persona no es alérgica a la aspirina antes de tomar este tipo de medidas, ¿no? Porque podemos tener dos problemas graves en lugar de Sale uno. peor el caldo que las algas. Exactamente, entonces no se pierdan el episodio de las alergias, pero esta es una precaución por supuesto indispensable antes de dar la aspirina a alguien. Y si hay oxígeno a la mano, podremos darle oxígeno. Si en la ambulancia probablemente le dan algún medicamento para el dolor o algunos otros medicamentos para intentar un poco abrir esas arterias, pero en general en casa lo que podemos hacer es guardar la calma, llamar a la ambulancia, si tenemos una aspirina, una aspirina. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Ahora, ya llegamos al hospital, es muy importante decir la sospecha de que hay un infarto. Los hospitales actualmente pues organizan el orden de atención por grado, por severidad. Entonces el infarto es una de esas cosas que se brinca en la fila, ¿no? Que tiene prioridad y que si llegan y les preguntan por qué fueron, cuál es su motivo de consulta, digan, creo que yo o que mi familiar o mi amigo está teniendo un infarto. Porque eso tiene que activar a muchas personas en servicio de urgencias para ganar tiempo. Y si me pelan, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Después qué? Ya me pelaron. ¿Qué esperaría yo de un hospital? Les tienen que tomar un electrocardiograma, les tienen que tomar una placa de tórax, les tienen que tomar muestras de sangre para analizar tanto otras cosas que se parecen al infarto y que no son un infarto, para analizar si necesitan oxígeno o no, para analizar si a lo mejor es una persona que toma anticoagulantes y entonces no le podemos dar algunos de los medicamentos que se utilizan, para analizar si el trazo del electrocardiograma sugiere o no que hay un infarto importante. Entonces, una vez que llegaron al hospital, esto es lo que tienen que esperar y pónganse en manos de las doctoras y los doctores del servicio de urgencias, porque pues aquí sí ya se diversifica mucho Sí, lo que cada persona va a necesitar. Ahí sí vamos a terminar diagnosticando si es o no es un infarto, y si es un infarto se evaluará por varias razones, no depende de la persona, de su situación, de los medicamentos que tome, de enfermedades que tenga además la persona. Sí, lo que conviene es hacer lo que les platicamos, meter un tubito para destapar, algún medicamento o alguna otra intervención. Y pues pasaremos a una sección pequeña de preguntas y de cosas que a lo mejor han escuchado relacionadas con el infarto. Repetiremos algunas de las ideas que ya dijimos, pero para que se... ¡Para que amarre! Oye, tranquilo, viejo. 1. La aspirina, ¿le damos aspirina a alguien cuando hay sospecha de infarto? Sí, como ya lo dijimos, la aspirina es lo mejor que podemos hacer, masticada, idealmente.
acuérdense de corroborar que no son alérgicos a la aspirina. 2. ¿Te puedes infartar sin darte cuenta? De hecho, sí. Particularmente en personas que han vivido con enfermedad cardiovascular por mucho tiempo, es decir, que han estado formando placas de ateroma por mucho tiempo. Una de las respuestas del cuerpo a esto es generar muchos vasos sanguíneos colaterales. Y luego hay infartos en zonas que son o muy chiquitas y que a lo mejor pasan desapercibidas porque el tejido, al tener vasos colaterales, pues no sufrió tanto. O hay malestar nada más, Exacto. Parece una agrura y la persona se va a dormir y al día siguiente ya. Otra pregunta común o mito o creencia: ¿es peor un infarto en personas jóvenes que un infarto en personas ya más grandes? ¿Es cierto? De hecho, sí. Porque precisamente este proceso de generar vasos colaterales que puedan como sustituir a las arterias grandes del corazón ha tenido más tiempo. Entonces efectivamente esto puede ayudar. Las personas jóvenes no han tenido tanto tiempo para formar estos vasos colaterales. Y también porque, como mencionábamos antes, pues en los jóvenes muchas veces estos infartos están asociados a sobredosis de drogas. Y entonces pues estos son mucho Sí, más o graves. alguna otra enfermedad de base. ¿Es una enfermedad solo de hombres, comadre? No es que es una enfermedad solo de hombres, como dijimos al principio, cualquiera se puede infartar. Sin embargo, los hombres se tienden a infartar más jóvenes. El factor de riesgo se dice que en los hombres es arriba de los 45 años, en mujeres esto es hasta los 55, pero ya después de los 55 el riesgo es un poco parejo si tienen los mismos otros factores de riesgo. Y el último mito o idea asociada lo puede causar un susto, un coraje, un estrés. Ahí que el Cruz Azul no quedó campeón y tenga el coraje. Ya se nos hubieran infartado varios. No, pero sí es un clásico, por ejemplo, si escucharon en los sismos, Claro. se infartaron algunos y demás. Y es que no es que el susto o el coraje o el estrés te causen un infarto, pero sí puede ser que te lo desencadenen. Es decir, como dijimos anteriormente, si tu corazón de pronto necesita más oxígeno del que solía utilizar, va a hacer que tu corazón tenga una demanda mucho más fuerte de flujo sanguíneo, y si esto está obstruido, ahí Se parece un poco a lo del susto y la diabetes. Vean ese episodio. Y en realidad no es que lo cause, sino que lo puede desencadenar o hace que la gente se dé cuenta. No puedo argumentar nada ante esa lógica. falta una última cosa, que es ¿cuál era esta enfermedad extraña de la que se morían nuestros antepasados mexicanos? El repente. Pues lo que ocurre es que antes de que los sistemas de recolección de datos y de epidemiología en el país estuvieran pues, refinados, por así decirlo, Cuando alguien se muere, tienes que llenar una acta de defunción y poner de qué se murió. y muchas de estas veces, o sea, esta acta de defunción, el certificado de defunción, pues era llenado por alguien que no tenía formación en medicina o que no conocía bien a la persona, y entonces por muchos y muchos años una de las principales causas de muerte así documentada en los certificados de defunción era el de repente. ¿De qué se murió? Pues de repente. Y es que seguramente fue un infarto, porque pues, de esa te da de repente. Como les dijimos, pues que la mitad de las personas quedan ahí, entonces se morían de repente. Así que agua. Ahora también se mueren de repente, pero ya le ponemos infarto. No se pierdan los otros 2 episodios de esta trilogía. No olviden darle clic en la campanita, de suscribirse, de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, escuchar el podcast. De compartir estos videos y pues nos vemos hasta la próxima.